Los sonidos del azúcar baraonero. A partir de los años 20, numerosas generaciones de baraoneros y baraoneras, así como mucha gente ubicada en el Valle de Neiva, crecieron escuchando los sonidos del azúcar en sus diferentes manifestaciones. El período de zafra del ingenio Barahona originaba una diversidad sónica ligada estrechamente al trabajo y al inicio o conclusión de multiplicidad de actividades. El emporio azucarero concentraba en el batey central un conjunto de actividades productivas, administrativas y de servicios que demandaban el manejo eficiente de su numeroso personal, donde desde el más alto nivel hasta los trabajadores menos calificados. La disciplina y la organización sincronizada en las tareas requería calidad, eficiencia y productividad. La dinámica azucarera se caracterizaba por ocupar grandes extensiones, lo que demanda sistemas de comunicación rápidos y eficientes. A tales fines, la empresa radicada en Barahona disponía de una extensa red de comunicación que interconectaba la factoría y las áreas tecno-administrativas con los diferentes bateyes diseminados en todo el Valle de Neiva. Sin embargo, durante las primeras décadas de operaciones del consorcio, los sonidos que más directamente escuchaban los y las pobladoras de la ciudad de Barahona y el batey central eran lo del gran silbato del ingenio y las sirenas bocinas de las locomotoras. El ingenio Barahona, para el desenvolvimiento de sus operaciones en la factoría, disponía de 2 silbatos, uno grande y fuerte y otro de menor tamaño de uso interno. El más grande estaba ubicado en una parte elevada para que se oyera mejor. Su sonido fuerte y gutural era activado abriendo una válvula de vapor que salía con gran potencia por una serie de agujeros al final del silbato, lo que originaba el conocido y ronco silbido parecido al de los buques que iban a los muelles de la ciudad. Al inicio de la zafra, un largo y prolongado pitido anunciaba el arranque de las actividades fabriles, lo cual era un acontecimiento de gran emotividad para los miles de obreros que trabajaban a nivel de factoría, de los campos y de los empleados que laboraban en las oficinas administrativas. Es bueno que recordemos que el emporio azucarero tenía en su entorno un conjunto de actividades productivas y de servicios interconectadas cuyo accionar estaba estrechamente vinculado a la dinámica de la compañía, dentro de las cuales tenemos fábrica de hielo, de cal, panadería, ganadería, bollería, acueducto, planta eléctrica, red telefónica, aserraderos, talleres, factoría de café, muelle, aeropuerto, etc. Hay que resaltar que los fuertes pitazos no solo se escuchaban en la ciudad de Barahona y el batey central, sino también eran oídos por pobladores de comunidades vecinas. De esta forma, los silbidos a determinadas horas marcaban el inicio o la conclusión de ciertas actividades, así como la movilización del personal correspondiente. El silbato principal sonaba en las horas siguientes, horario del silbato del ingenio y actividades durante la zafra. A las 3 de la tarde, un sonido largo que anunciaba que dentro de media hora se produciría la molienda. A las 4, un pitazo que indicaba el inicio de labores del grupo de obreros entrantes. Así, por el estilo, hasta llegar a las 5 de la tarde, donde se oía una pitada que precisaba la salida de quienes laboraban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Especialmente en la noche había un silbato que señalaba el arranque de las labores del grupo que laboraría hasta las 4 de la mañana. Este concierto de sonidos del silbato principal no cesaba en la factoría del ingenio y sus dependencias conexas durante todo el período de zafra. Al finalizar la zafra, el silbato principal daba varios pitazos. En adición a este dispositivo, el emporio azucarero disponía de un silbato de menor tamaño cuyo alcance cubría únicamente el área del ingenio, el cual era activado cuando se presentaba una emergencia o un evento que indicara detener las maquinarias, parándose así el proceso productivo. Cuando se detenían los equipos, se percataba del inconveniente no solo el personal del central, sino también las personas que residían en las áreas cercanas a la gran factoría. Tan pronto el percance era superado, el pequeño silbato sonaba 2 veces y se reiniciaba la producción.
En caso de que la rotura de un equipo o engranaje del ingenio fuera importante y su reparación tomaba tiempo, 2 o 3 días, esto se reflejaba no solo en el área fabril, sino también a nivel de campo, donde el corte de caña era también interrumpido, pues la molienda estaba paralizada. En algunos casos, cierta cantidad de jugo de caña debía ser eliminada. Tan pronto se detenían los equipos, los jefes del central, los ingenieros de factoría y el personal técnico calificado se dirigían rápidamente a la factoría a resolver el inconveniente. Además del pito interno, los ejecutivos eran alertados mediante una bandera roja por si no se percataban de que el proceso estaba detenido. Durante los meses de zafra era normal la suspensión de la producción por la rotura de un equipo, el derrame de algún líquido o un cortocircuito. Cuando la paralización se tomaba un tiempo, en apreciación de la gente del batey central, más prolongado de lo normal, era frecuente que algunas personas se apersonaran al ingenio para indagar las causas de la parada o por temor a que hubiera ocurrido un accidente. Cuando no había zafra, o sea, en el tiempo muerto, este pequeño silbato era el que se utilizaba para pautar el horario de trabajo del personal de oficina y del equipo de mecánicos que trabajaba en las labores de montaje de nuevos equipos, reparación, mantenimiento, engrase y calibración de las maquinarias para la próxima temporada productiva. Pitazo que anunciaba la conclusión de la jornada laboral. Junto a los silbidos y pitazos laborales del ingenio, se escuchaban los ruidos propios del central azucarero provocados por el movimiento de grandes maquinarias, piñones, engranajes y los molinos de caña. Entre ellos se destacaba el fuerte sonido que se producía cuando eran abiertas las válvulas para liberar la presión del vapor. El ruido era ensordecedor. Un sonido distinto ligado al ingenio Barahona era el de sus locomotoras. Estas obreras de hierro estaban en constante movimiento, transportando en todas las direcciones caña, mercancías diversas, azúcar, equipos, obreros, fertilizantes, bueyes, leña, pacas de bagazo, etc. El ingenio disponía en sus primeras décadas de varias locomotoras que apoyaban todo el proceso logístico que implican varios meses de zafra azucarera. La eficiencia de estos equipos de locomoción se basaba en una excelente red vial que se complementaba con el eficiente servicio de telecomunicación basado en estaciones desde los cuales, por fonía, se le avisaba a los bateyes o a los campos donde se cortaba la caña, sobre la proximidad de las locomotoras y les daban las instrucciones correspondientes: cierres de vía, empalmes, despejar áreas, control y circulación de personas y animales, etc. El sonido de las sirenas de las máquinas se escuchaba a gran distancia en todo el Valle de Neiva. Cuando las locomotoras cargadas de caña iban llegando al batey central, tocaban a cierta distancia su bocina para indicar que en poco tiempo estarían en la terminal y el personal asignado estuviera preparado, además de las potentes sirenas de una campana que generalmente era tocada a la gran área de la terminal para indicar a las personas su proximidad y evitar accidentes. Durante los meses de zafra era permanente el ulular de las sirenas de estas locomotoras que muchas veces en sus movimientos operativos llegaban a las proximidades de la ciudad de Barahona. Junto a las juguetonas y cantoras locomotoras estaban las cigüeñas. Este medio de locomoción, conforme a la definición de Mario León en su Diccionario de Tecnología Ferroviaria, edición Babel, es un carrillo de vía accionado a manos por sistemas de balancines. La cigüeña se mueve con el esfuerzo de los hombres que generalmente integran un equipo de reparación de las líneas del ferrocarril. El ingenio Barahona tenía 2 cigüeñas, una de las cuales recorría las vías de los bateyes y campos de caña, mientras que la otra estaba en el patio de maniobra del central azucarero, donde una intrincada red vial requería mantenimiento constante debido a la gran cantidad de vagones cargados de caña y el movimiento constante de las locomotoras. Con cierta regularidad, esta cigüeña iba al muelle de la ciudad de Barahona en labores de chequeo de la vía que llegaba hasta el puerto. Además de las cigüeñas, el ingenio disponía de los budas, que eran plataformas de vagones forradas utilizadas para trasladar principalmente mercancías del almacén principal
hacia las bodegas de los diferentes batalles de la empresa. El de mayor tamaño, bautizado como El Mensaje, era manejado por Charén. El pequeño era conducido por Chichi Richardson y se utilizaba para transportar hombres y equipos, para realizar trabajos de envergadura en las vías férreas y en el reemplazo de traviesas podridas o rotas. Ambas tenían motor diésel y sus bocinas. Los sonidos del azúcar baraunero. Texto preparado por el periodista Virgilio Gutró Piñeiro.